que hemos estado viendo hasta ahorita del libro de Jonás. Una de las divisiones que vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad?, es la ley, primeros 5 libros de la Biblia. Vemos los escritos, ¿verdad?, los salmos, la literatura de sabiduría, salmos, ¿verdad?, proverbios, Eclesiastés, ¿verdad?, cantares. Esto es sabiduría, Job, sabiduría. Pero también vemos los profetas. Y dentro de la categoría de los profetas, recordamos que hay profetas mayores y profetas menores, ¿sí? Los profetas mayores se llaman mayores porque eran más viejos. No. ¿Será que se llamaban mayores los profetas mayores? La división de los profetas mayores y menores, se llaman mayores los profetas mayores porque eran más grandes. No. El caso de los profetas mayores, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel y tenemos a Daniel. Y se llaman profetas mayores porque sus libros son más extensos. Y también tenemos a los profetas menores, cuyos libros son más cortos. Estamos en la sección de los profetas ahorita, estudiando el libro de Jonás. Y una de las cosas que nosotros vemos específicamente con los profetas es que para entender lo que ellos hacían, ellos traían una palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Y traían una palabra de profecía, ya sea para el pueblo de Israel. Acuérdense, no tenían la Biblia ellos ahí. Así que Dios hablaba por medio de sus profetas, lo recordamos en Hebreos 1, ¿verdad? Habló antes por medio de sus profetas, dice Hebreos 1. Pero ahora tenemos la revelación de Dios, ya no necesitamos más profetas, ni más apóstoles. Lo siento, su puesto se acabó, no hay más. Busque otro oficio, no hay más profetas, ni más apóstoles. Y los que hay, lo hemos dicho, son falsos. Pero estamos ante un profeta, el profeta Jonás, y esperaríamos nosotros que viniera y nos diera tal vez alguna profecía. Pero el libro de Jonás es bien característico, porque no nos da una profecía en sí, sino que lo que vemos en Jonás es una narrativa. Y como recordamos, necesitamos entender cómo interpretar la narrativa. Tenemos que saber, bueno, esto es narrativa, vamos a tomarlo así. Esta va a ser la historia de un evento en la vida de un profeta. ¿Y quién escribió el libro de Jonás? Pues lo más probable es que Jonás lo escribe. No nos dice el texto que Jonás lo escribió, pero lo más probable es que él lo escribió y lo escribe. Obviamente nos muestra realmente la desobediencia de este profeta. Eso es lo que vemos nosotros ahí. Cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a buscar el capítulo 5, porque parece que no puede ser que así termine en el capítulo 4. Y buscamos el capítulo 5 y no nos damos cuenta que no hay capítulo 5. Solo llega hasta el capítulo 4. Porque tiene un propósito el Señor al mostrarnos a este profeta. Y lo hemos dicho a manera de proposición, todo el libro va a girar alrededor de esto. Vamos a ver la historia de este profeta, que nos muestra cómo la gracia de Dios, ¿qué? Corre más rápido que nuestra rebeldía. Porque vamos a ver cómo el Señor trata con Jonás, pero vamos a ver cómo el Señor trata también con gentiles. Versículo clave para el libro de Jonás está en el capítulo 4, en el verso 11. Miren el capítulo 4, verso 11. Dice así: y no tendré yo piedad de Nínive. Ese es el verso clave que nos va a ayudar a entender cómo la gracia de Dios corre más rápido que nuestra rebeldía. El amor de Dios
y su misericordia llegan a sus criaturas. Se extiende a todas sus criaturas. No solo se extiende al pueblo del pacto. Y esto es algo que para Jonás fue molesto, como lo vamos a ver en los siguientes meses. Le molestaba ver a Jonás esa gracia de Dios hacia los gentiles. ¿Quieren una descripción de Nínive? Bueno, vamos a Nahum, capítulo 2. Capítulo 3. Podríamos comenzar el 2.13, pero miremos el 3.1. Una descripción de Nínive. Ay de ti. Nahum 3.1. ¿Saben dónde está Nahum? Ahí donde las páginas de la Biblia están bien pegaditas. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con tus hechizos. Esta era la ciudad de Nínive. Y Jonás realmente estaba renuente a obedecer al Señor. No vemos ningún otro profeta así como Jonás. Es decir, un profeta que tan resueltamente le haya dicho al Señor no. Bueno, de hecho ni siquiera vemos que le dice no. Solo vemos que se para Jonás. El Señor le dice, levántate y ve. Y Jonás le dice, ve. Me imagino Jonás de niño. ¿Se imaginan ustedes a Jonás de niño? Jonás, su papá o su mamá, Jonás, cómase todas las verduras. Bueno, lo que vemos es el carácter de Jonás. Sí es un hombre de Dios, indudablemente. Pero vemos que todavía está lidiando. ¿Se fijan? El Señor nos regenera, pero todavía lidiamos con nuestro pecado, ¿verdad? Sí. Todavía lidiamos con el pecado residual de nuestras vidas. Imagínense, ¿no? Jonás siente, Jonás presta atención, no. Ahora bien el Señor le dice, levántate y ve. Jonás dice, ve. Se va. Lo que comenzamos a ver, por lo tanto, en esta narrativa, acuérdense, narrativa inmediatamente tiene que venirse a su imagen, a su mente, la imagen de una obra de teatro. Y dijimos que vamos a ver acá dos actos. El primer acto lo vamos a ver en el capítulo 1 y 2. El segundo acto lo vemos en el capítulo 3 y 4. El primer acto va a tener 3 escenas. El capítulo 1 y 2 es el primer acto. Y aquí vamos a ver 3 escenas. La primera escena la vemos nosotros en los versos 1 al 3 del libro de Jonás, capítulo 1. Del 1 al 3 es la primera escena. Del capítulo 1, verso 4, hasta el verso 16 es la segunda escena. Y la tercera escena la vemos desde el 1:17 hasta el 2, verso 10. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Para aquellos de ustedes que están anotando, lo que estamos viendo ahorita es la narrativa de la rebelión. Este es el acto 1. Escena 1, la narrativa de la rebelión. Espero que estén anotando. Yo se lo voy a dar en un bosquejo después, pero espero que lo noten. No quiero hacer su trabajo. La narrativa de la rebelión, versos 1 al 3. Lo primero que vimos fue que la rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano y nosotros no.
Estoy haciendo un repaso. La narrativa de la rebelión. La rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano y nosotros no. Vimos de los versos 1 al 3, su mandato es soberano. Su mandato es puntual. Su mandato tiene un costo. Y su mandato es bueno porque trae gracia. Eso fue lo primero que estuvimos viendo cuando le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces la rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano y nosotros no. No obedece Jonás. Se olvidó que su mandato, el mandato de Dios, era para obedecerlo porque Él es el soberano. Su mandato no era ambiguo: levántate y ve. Era claro. Su mandato tiene un costo. Vas a ir a predicar a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y acordémonos cómo era Nínive. Acordémonos que no era algo fácil, tenía un costo ir a Nínive. Pero dijimos al final que su mandato era bueno porque traía gracia también. Porque quería salvar a Nínive. Capítulo 4, verso 11. El Señor es misericordioso. Pero en segundo lugar, en esa primera escena, vimos que la rebelión se da cuando resolvemos pecar contra Dios. ¿Se acuerdan? Lo primero que vimos, acuérdense, la rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano y nosotros no. En segundo lugar, la rebelión se da cuando resolvemos pecar contra Dios. Eso es el verso 3. Vemos la resolución de Jonás ahí, de pecar contra Dios. Porque lo que leemos, Dios le dice en el verso 2, levántate y ve. Y en el verso 3 dice, y Jonás se levantó. Y pensamos, Dios, qué bueno, este hombre obedeció. No, se levantó para huir de la presencia de Jehová. La rebelión se da cuando resolvemos pecar contra Dios. Y una vez que hemos resuelto pecar contra Dios, su progresión es rápida. Lo dijimos. Miren, se levantó, miren qué rápido. Descendió, halló, pagó, entró. Eso es lo que vemos nosotros ahí en el verso 3. Miren qué rápido. Cuando resolvemos pecar contra Dios, su progresión, la progresión del pecado va a ser rápida. Pero cuando nos hemos resuelto pecar contra Dios, también nos volvemos irracionales. Porque ¿cómo terminó Jonás? En compañía de paganos. Pagó su pasaje, o sea que también tuvo que pagar. El tiempo de las naves para llegar a Tarsis era un tiempo grande. No llegaba de un día para otro. Así que su compañía, su costo, su tiempo y su riesgo. Porque los hebreos no eran hombres de mar. Había un riesgo ahí implicado. Y era irracional porque Dios es omnipresente. Iba a huir de Dios. ¿Y con quién se iba a encontrar? Con Dios. ¿Con quién se iba a estrellar? Con Dios. ¿Puede el hombre huir realmente de Dios? Jonás lo sabía. Pero Jonás pensaba que tal vez si se alejaba, Dios iba a tener que buscar a otro. Pero mencionamos, si Dios ha resuelto que ustedes vayan a Nínive, adivinen a dónde van a terminar. En Nínive. No podemos huir del Señor. Aparte que Él es omnipresente, sabemos que Él es omnisciente. Todos lo saben. Ese atributo de la omnipresencia de Dios nos puede traer temor, pero nos puede traer consuelo también. Dios ahí está. El atributo de la omnisciencia nos puede traer temor. No sabe Dios todo de mí. Sí, todo lo sabe de ti. Puede traer temor, pero puede traer consuelo también. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dijimos que si la gente nos conociera, no nos amaría. Somos honestos. Nadie más que nosotros conocemos nuestra propia perversión. Si la gente nos conociera, no nos amaría. Pero es un atributo que trae consuelo, porque aquel que más nos conoce es el que más nos ama. La omnisciencia de Dios. Me amó siendo yo un rebelde, pecador, así como ama a Jonás. Qué maravilloso. Amó a los ninivitas siendo rebeldes. El que más nos conoce, más nos ama. Terminamos
entonces la primera escena, de los versos 1 al 3. Y comenzamos a ver la segunda escena. Y la segunda escena es la narrativa de la disciplina, de los versos 4 al 16. La narrativa de la disciplina. Y comenzamos en la narrativa de la disciplina, diciendo que Dios te disciplina porque Él es omnipotente. Y se lo vemos de los versos 4 al 6. Dios te disciplina porque Él es omnipotente, todopoderoso, el Shaddai. No hay, y se acuerdan que hicimos alusión a la novela Moby Dick, donde aquel predicador viene y dice: Jonás piensa que un barco hecho por hombres lo va a llevar a países donde Dios no reina. No. Dios reina en toda la tierra. Por eso es que vemos nosotros ahora la narrativa de la disciplina. Porque si un hijo de Dios peca, ¿qué es lo que se espera? Si es un verdadero hijo de Dios, se espera una disciplina de parte de Dios. Entonces la audiencia, mientras se esté escuchando de este profeta rebelde, la audiencia está pensando: ¿y a qué hora lo va a disciplinar Dios? ¿En qué momento lo va a disciplinar? Tenemos que esperar qué es lo que va a suceder ahora con este profeta. Y Dios te disciplina, y esto es importantísimo, y usa todo su poder para perseguir a los rebeldes. El Señor, en su disciplina, usa todo su poder para perseguir a los rebeldes. En el verso 3, ¿se acuerdan que dijimos? Miren cómo comienza el verso 3. Comienza con una conjunción. ¿Cuál es la conjunción con la que comienza? Y. Pero dijimos que esto puede ser realmente traducido, esta conjunción, y puede ser traducido pero. Entonces vemos un contraste. Dios le dijo: levántate y ve. Pero Jonás desobedeció. Pero el último pero lo tiene Dios. Porque miren el verso 4. Pero Jehová. Así que Dios disciplina porque es omnipotente, y en primer lugar, Dios usa todo su poder porque somos rebeldes. Somos rebeldes. Jehová hizo levantar. Literalmente el verbo es Jehová echó. Dios echó. Echó este mar, este viento sobre el mar. Esta tormenta tan fuerte la echó el Señor, la arrojó hacia su siervo escogido. Arrojó esta arma escogida y le puso dedicatoria: para Jonás, hijo de Amitai, de parte de Yahweh. Hubo una tempestad tan grande. En el verso 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Imagínense ustedes esto. Imagínense ustedes un dibujo, un cuadro. Aquellos que les gusta la pintura, imagínense un cuadro usted, donde dibuja un barco. Y al dibujar este barco, dibuja este barco con unos ojos, pero unos ojos saltados, unos ojos llenos de miedo, unos ojos viéndose a sí mismo, con sudor el barco, pensando: ese barco, aquí me voy a morir. Eso es lo que está haciendo el autor. Está personificando el barco. Y está diciendo: el barco mismo pensó que se iba a morir. El barco estaba bien. Tan grande era. Ese barco nunca había visto una tormenta así. Acuérdense, Dios usa todo su poder porque somos rebeldes. Dios usa todo su poder en su disciplina amorosa, en su omnipotencia. Usa todo su poder porque nosotros somos rebeldes. Dios no puede ser burlado.
Y por lo tanto, pone en acción toda esta serie de eventos que fue sobrenatural. Viento fuerte, tormenta inigualable. La barca que habían dado por ese mar, nunca había visto tal cosa. Y estos hombres empiezan a pelear con el barco. Sin embargo, nadie puede pelear con Dios y pensar que va a ganar. El Señor arrojó. Ahora sí retomamos el texto. El Señor arrojó. ¿Y cuál es la respuesta de los marineros? En el verso 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. El Señor echó esa tormenta. Los marineros tienen miedo. Hombres experimentados. Probablemente la mayor parte de esta tripulación era fenicia. Hombres de mar. Se llenan de temor y oran a sus dioses. Oran a sus dioses porque se dan cuenta que esta no era una tormenta normal. Seguro, piensan ellos, algo tuvo que haber pasado con alguien de la tripulación para que esta tormenta se haya levantado. Entonces cada uno clamaba a su Dios. Orale a San Cararampio, orale a San Guchito. Empiezan a decir dioses al Dios de las cosas perdidas, ¿verdad? Dani me contaba que había un santo de las cosas perdidas. Y empiezan a orar cada uno para ver a cuál le atinamos, para ver a cuál de estos dioses es que hemos ofendido, para ver a cuál de estos dioses le tenemos que pedir perdón para que calme esta tormenta, porque esta tormenta no era común y corriente, y había que orar entonces a sus dioses. Pero ¿qué pasa con la religión? La religión falsa no sirve de nada, y por eso es que la tormenta continuaba, porque podían orarle a todos los dioses que quisieran, pero la tormenta no iba a parar, porque su religión falsa no los iba a salvar. Interesante, porque ellos empiezan a clamar a su Dios. Les hago una pregunta. ¿Ven ustedes claramente que el hombre, aún pagano, tiene una conciencia de Dios? Estos hombres eran paganos. Cada uno clamaba a su Dios. El hombre ha sido diseñado por Dios para tener una conciencia de Dios. Ellos estaban conscientes de la existencia y la naturaleza da fe de que Dios existe. De hecho, Dios hace la naturaleza y en la naturaleza se ven los atributos de Dios. Y estos hombres entendían eso. Ellos sabían de que detrás de esta tormenta estaba Dios, pero no sabían ellos que Dios era para que les pudiera ayudar. Esto se llama la revelación general de Dios. Entonces ellos acuden a lo primero que tenían que acudir: a su creencia de Dios, a su religión falsa. ¿Les recuerda esto a los atenienses en Hechos 17? ¿Se acuerdan de Hechos 17? Pablo predicando en Atenas, en el Areópago, y ve Pablo dioses de todo, nichos de todo Dios, y de hecho hasta vio uno que decía al Dios no conocido. ¿Por qué? Por si acaso tal vez se nos escapó alguno. Aquí se lo ponemos. Aquí está el nicho del Dios no conocido. Es acá entonces donde vemos también que la revelación general nos salva. La revelación general nos muestra que sí hay un Dios, pero no nos dice quién es este Dios. Por eso necesitamos la revelación específica. Y esa revelación específica está en su palabra. Y esta revelación específica nos habla de Cristo. Él es el que nos salva. Es Cristo el que nos muestra quién es el Padre, ¿sí o no? Él es la imagen perfecta del Padre.
El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La revelación general no salva, pero sí te condena. Pero la revelación general tiene el propósito de llevarte a la revelación específica, que es Cristo. Solo el creyente en Cristo conoce al Dios al que ora. Eso es lo que hemos estado viendo los martes con la oración modelo. Solo el creyente en Cristo conoce al Dios que ora porque sabe que Él es su Padre. Y puede estar seguro que sus oraciones serán oídas por causa de Cristo. Entonces, verso 4 comienza diciendo, pero Jehová, ¿cómo dice? ¿Pero Jehová qué? Hizo levantar. Sí, hizo levantar. Y les dije que ese verbo realmente es un verbo que puede ser traducido, Jehová echó. Ahora mírenme, Jehová echó. Hermanos, tenemos que ver esto. Jehová echó. Pero lo interesante es que cada uno de ellos clama a su Dios. Y lo que su Dios tal vez le dijo fue, lo mejor que puedes hacer es echar. Hermanos, aquí hay humor, aquí hay sentido del humor. El Señor echó y ellos querían echar también, como respuesta de lo que sus dioses le estaban diciendo. Así que su religión no los salva. Sus obras, porque ahora estaban haciendo cosas, sus obras tampoco los salvan. Quisieron lidiar con la tormenta, no solo pidiéndole a Dios, quisieron lidiar con la tormenta ahora echando los enseres. El Señor arroja un fuerte viento y ellos arrojan los enseres de la nave. Dios echa, ellos echan, pero al final, ¿cómo se va a calmar la tormenta? Cuando ellos, ¿qué? Echan ¿a quién? A Jonás. Hay un elemento chistoso acá también. Con toda seguridad, este era un barco de carga y tenía bastante carga. Un barco carguero que llevaba esta carga de un lugar a otro. Y estaban deshaciéndose de todo, de sus ganancias, de sus posesiones. Y sus dioses le dicen tal vez, echen, tal vez les funciona. Interesante, porque su religión no le funcionó, sus obras tampoco le funcionó. Y aun y cuando estaban intentando hacer algo, se estaban enfocando en lo que no era el verdadero asunto, porque no habían llegado a la raíz de su problema. Y es muchas veces así con el hombre. El hombre trata de arreglar su problema por la superficie, sin llegar a la raíz, porque ¿cuál es la raíz de su problema? Jonás. ¿Y a dónde estaba Jonás? Como lo vamos a ver, adentro, dormido, abajo. Su problema estaba adentro. Y muchas veces así es. Está una tormenta y empezamos a tratar de lidiar con cosas afuera, cuando el problema está adentro, en el corazón. El problema con el barco estaba en su interior, era el pecado de aquel que estaba ahí adentro. Ellos querían alivio de lo externo, sin tratar primero con lo interno. Un comentarista dice así: echamos por la borda el cargamento, pero la tormenta continúa embraveciéndose, porque el pecado continúa gobernando en los corazones de aquellos que están en el barco de la vida. Nada hunde más al hombre que la carga del pecado. ¡Wow! Nada hunde más al hombre que la carga del pecado. Dios había llamado, hermanos, al pueblo judío a ser de bendición a las naciones, ¿sí o no? Pero ¿saben ustedes que cada vez que un judío desobedecía a Dios y su voluntad de ser bendición a las naciones, traía, en vez de bendición, castigo a los pueblos? Pasó con Abraham. ¿Sí? Cuando Abraham mintió, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que pasaba? ¡Wow! Venía castigo sobre el pueblo. Dios había dejado a su pueblo para ser de bendición si ellos obedecían. El único en ese barco que podía hacer algo con respecto a lo que estaba pasando era Jonás.
¿Y a dónde estaba Jonás? Estaba dormido. Dios te disciplina porque eres omnipotente. Dijimos entonces, Él usa todo su poder para perseguir a los rebeldes. Pero en segundo lugar, Él usa todo su poder porque el pecado te entumece. El pecado te entumece. Miren cómo dice ahora, siempre en el verso 5. Pero Jonás, acuérdense, somos rebeldes. Dios muestra su omnipotencia a través de esta disciplina porque somos rebeldes. Pero también Dios tiene que usar todo su poder porque el pecado nos entumece. Pero Jonás había descendido, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás, en vez de obedecer a Dios, se fue a dormir. Parece ser que la tormenta a Jonás lo arrulló. Esto era sorprendente. Yo no sé si ustedes... Nosotros teníamos un amigo, tal vez algunos de ustedes lo conocen. Cuando venía a la iglesia, a veces se dormía. A veces me dormía. Una vez se cayó, eso no es broma. Una vez se cayó, se dormía, entraba en un sueño profundo. Parece que tenía un chip, ¿verdad? Que cuando empezaba yo a predicar, parece ser que la tormenta lo arrullaba. Y me acuerdo, se dormía. Una vez se cayó, y lo que hizo a Gaby fue que le puso una cartera. Lo acomodó en el suelo. Estaba en el suelo y se durmió. Cuando terminó de predicar, él se despertaba. Era un chip que tenía él. Lindo hermano, lindo hermano. Pero es interesante cuando nosotros pensamos en dormir. ¿Por qué se había dormido Jonás? ¿Qué habrá pasado en su corazón que Jonás estaba dormido? ¿Habrá sido tal vez por todo el movimiento, el trajín de su huida? ¿Será que Jonás tal vez estaba deprimido y se durmió? ¿O será que tal vez estaba bajo el efecto de algo que lo hizo dormir? Podría ser. O simplemente Dios estaba obrando para que él quedara así dormido. No lo sabemos. Pero Jonás no permaneció en la borda. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, si usted va a un crucero con la hermana Sofía, va a despedirse de ustedes. ¿Verdad que sí? Van a ver la partida, ¿verdad que sí? Van a ver la partida. Así, adiós, Anel. Adiós, hermano Hernán. Y hermano Hernán le va a decir, tráigame algo, hermano. Sí, vemos la partida, pero Jonás no vio esto. Jonás descendió y se fue a dormir. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando en su corazón? Justo en las entrañas del barco, en medio de esa tormenta. Tan grande la tormenta que la barca se vio a sí mismo y dice, me voy a destruir. En medio de esa tormenta con los vientos huracanados, ese mar embravecido, Jonás había conciliado el sueño. Esto es increíble. Y cuando se espera que estés despierto, no hay nada más terrible que dormirte. ¿Verdad que sí? A los maestros acá, hermanos, los maestros, al maestro, de las cosas más terribles que puede hacer un alumno es mientras el maestro, el catedrático está dando su clase, lo peor que puede pasar es que se duerma un alumno. Que no se vaya a dormir un alumno. Ofensivo para el maestro, ¿sí o no? Interesante cuando nosotros vemos incluso en el ámbito militar, ¿qué es lo que pasa si estamos en guerra y un militar se duerme en su puesto, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Corte, ¿sí o no? Corte marcial, le hacen un juicio. Es más, de hecho les puedo leer
en la literatura romana que era enviado a la muerte a alguien, un soldado que se dormía en su puesto. No hay nada más ofensivo que cuando se espera que estén despiertos, alguien se duerma. Por eso es que hay proverbios que nosotros vemos que incluso hablan acerca del dormilón. Levántate, dormilón. No seas un dormilón. Proverbios, capítulo 20, verso 13. No ames el sueño o te volverás pobre. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? Velad, velad. Estad despiertos. Van a pasar muchas cosas. No se duerman. Pero fíjense que Jonás no solo estaba dormido, sino que el texto, lastimosamente, no lo tenemos nosotros en la Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas, y puede anotarlo ahí porque así está en el hebreo, en la Biblia de las Américas dice: Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía. ¿Alguien tiene Biblia de las Américas? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Profundamente. Jonás no solo se había dormido, sino que se había dormido profundamente. Esto es interesante. Jonás estaba sumamente dormido. Y este sueño ilustra el entumecimiento espiritual de Jonás. ¿Se fijan? Estaba entumecido. No sentía. Espiritualmente estaba dormido. ¿Qué pasa con un diabético? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a un diabético? Peligroso. Porque ¿cómo tiene sus pies, sus piernas? ¿Cómo las tiene? Dormidas. Y de repente puede empezarse a rascar, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se puede lastimar. Porque no siente. Jonás estaba espiritualmente entumecido. Jonás necesitaba que el Señor lo despertara. Todos los marineros estaban despiertos. ¿Se fijan? Todos los paganos estaban despiertos. Y el único que estaba dormido era Jonás. Los marineros sabían que algo estaba pasando. Ellos sabían que algo estaba mal. Ellos sabían que esa tormenta no era normal. Sabían que no era momento para dormir. Qué triste que muchas veces nosotros como iglesia incluso podemos saber que algo anda mal, pero estamos entumecidos espiritualmente. ¿No le pasó eso a la iglesia de Corinto? 1 Corintios capítulo 5, Pablo le dice: ¿pero qué les pasa? ¿Hay entre ustedes a una persona? ¿Hay entre ustedes una persona que vive este estilo de vida? ¿Tiene por mujer a la esposa de su padre? ¿Y ustedes no están haciendo nada? ¿Qué clase de entumecimiento es ese? ¿No tuvieron que haber sacado a esa persona? ¿Entregarla a Satanás? Ninguno que se llame hermano, si viene con ese pecado, usted ni coman con esa persona. ¡Ey, despierten! ¡Despierten! Y muchas veces así estamos dormidos. Y parece que el mundo está despierto. Y este no es cristiano. O sea, está con él. Uy, y ahora es que así hablan los cristianos ahora. Esas son las actitudes de los cristianos. Eso los cristianos ven ahora. Eso es lo que los cristianos oyen ahora. Eso es lo que los cristianos ahora hacen. Es normal. El mundo se asusta. El mundo se asusta. ¿Cómo van a creer que iglesia? ¿Saben ustedes que hay una iglesia que se llama El Otro Rebaño? Acá. Es una iglesia de homosexuales, lésbico, gay. El Otro Rebaño. Pero ¿cómo?
alaban a Cristo. Y las cosas que vemos en iglesias porque alguien podría decir, no, eso es algo terrible. Pero miremos lo que pasa en la mayoría de las iglesias hoy. La mayoría de las iglesias viven estilos de vida totalmente alejados de la palabra de Dios, abrazando al mundo. La iglesia parece que está dormida. Así que el Señor usa todo su poder para perseguir a los rebeldes. El Señor usa todo su poder porque el pecado te entumece. Pero en tercer lugar, el Señor usa todo su poder porque Él tiene gracia. Mire cómo dice el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó. Es decir, imagínense, entre todo lo que está pasando, el viento soplando, el agua metiéndose, los hombres botando sus posesiones, sus ganancias, queriendo salvar su vida, claman a Dios, su Dios no le responde. Entonces hagamos nosotros cosas. Y todos están buscando, y el capitán de la nave no sabe qué hacer. ¿Para dónde agarro? Ayuda a botar cosas. Hay más personas en este barco. ¿Quién más está en este barco? ¿Qué más cosas tenemos que botar? Y tal vez alguien le dice, pues no sé, yo vi a uno que pagó su pasaje acá, que quería que lo lleváramos a Tarsis y nunca más lo volví a ver. ¿Será que se cayó? No, se fue para allá abajo, se fue a dormir. ¿Cómo? Se fue a dormir. Pues hay que ir a despertarlo, hay que botar cosas. Y baja el capitán. Y una vez que baja el capitán, ¿qué haría usted como capitán, hermano? Yo no sé qué fue lo que pasó. El verso 6 dice, el patrón de la nave se le acercó. Yo le hubiera dado una patada. Se le acercó y le dijo, ¿pero qué tiene, dormilón? Levántate. Hermano, presten atención, porque esto es clave acá. Levántate y clama a tu Dios. El capitán se le acerca y le dice, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿Cómo es que estás durmiendo? Acuérdense, Dios usa todo su poder porque tiene gracia para con nosotros. ¿Y cómo se ve esta gracia? Él usa cualquier medio para despertarte. Va a usar cualquier medio para despertarte. Porque la ironía acá es que el que despertó a Jonás fue un pagano. Un pagano despertó a Jonás. Miren la gracia del Señor. Hasta usa paganos. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! ¿Qué estoy haciendo? Para que ahora un pagano venga y me diga que estoy mal. Qué mal tengo que estar. Usa todos los medios del Señor. Usa este pagano para decirle despierta. Pero es lo que Jonás tenía que haberle dicho a Nínive, ¿verdad? El trabajo de Jonás era decirle a Nínive, despierten. Pero el que estaba dormido era él. Entonces en su gracia va a usar cualquier medio para despertarte. Y usa ahora a este pagano, capitán, para despertarlo. Pero en su gracia el Señor no solo usa cualquier medio, sino que en su gracia el Señor no te va a dejar que permanezcas dormido. No nos va a dejar que permanezcamos dormidos. Mire cómo dice acá el texto otra vez. Y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Ahora, presten atención. Y quiero que se imaginen, hermanos, es narrativa. Y tenemos que pensar así. Imagínense Jonás dormido. El viento soplando, las olas pegando, el agua entrando, todo el mundo botando cosas. El capitán enloquecido baja y le dice, levántate. Y Jonás está dormido. Y escucha, levántate. Levántate. Les pregunto, ¿qué fue lo que Dios le dijo en el verso 2 a Jonás? Se repite la misma palabra. Dios no iba a dejar a Jonás dormido. Esa misma palabra que Dios le había dicho en el verso 2, ahora parece ser que lo seguía a Jonás. Y así como vemos nosotros en las películas, ¿verdad? Que está una persona dormida y se despierta. Eso fue lo que pasó con Jonás. ¡Levántate!
¿Está siguiendo Dios? Esas son las palabras que yo había escuchado. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla porque pensaba que había huido de Dios y ahora lo perseguían esas palabras para torturarlo. Un fantasma que lo perseguía y que le recordaba su desobediencia. Hermanos, Dios nos va a despertar y nos va a recordar la desobediencia en la que estamos. Y así se levanta Jonás. Después de que se levanta Jonás y restriega sus ojos. No puede ser. Y al que ve es al capitán. Todos estamos orando y tú estás durmiendo. Levántate, dormilón. ¿Cómo podés estar dormido en medio de esto? Y Jonás estaba bien dormido. ¿En medio de qué? ¿Qué cosa? En medio de esta tormenta. Y le pide el capitán a Jonás, le pide que ¿qué? Que ore. Salmo 66, 18. Si yo hubiera visto la iniquidad en mi corazón, el Señor nunca hubiera escuchado mi oración. A este que estaba, se fijan cómo Dios lo está buscando en su gracia. Levántate, las mismas palabras, ora. ¿Cómo voy a orar? El Señor estaba buscando a Jonás porque por su pecado su percepción espiritual estaba entumecida. Pensaba Jonás que estaba fuera de la jurisdicción de Dios. Pensaba Jonás que había escapado de la presencia de Dios. Se había convencido Jonás de que estaba tranquilo en su pecado, mientras ignoraba Jonás la tormenta que se avecinaba y la tormenta que estaba ya azotándolos. Pero Dios en su gracia no lo iba a dejar tranquilo. Les digo, hay muchos acá que pueden estar pensando eso mismo. Pensando que están tranquilos, que la vida les sonríe, que todo, pues, aunque hay protestas, todo marcha relativamente bien, que están en rebelión con Dios, pero se sienten seguros y se duermen y no están conscientes de que hay una tormenta que está justo por venir. ¡Wow! Una tormenta, un huracán categoría 5 que los va a despertar porque Dios en su gracia no los va a dejar dormidos. ¿Me escucharon? Dios en su gracia no los va a dejar dormidos. Cuidado con pensar en que podemos perseverar en el pecado. Porque si somos creyentes, Hebreos 12:6 nos recuerda: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. La santidad de Dios nos recuerda que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, dejar nuestros pecados. Justo como Jonás en ese barco, hay muchos que piensan: lo que voy a hacer es dejar de venir a la iglesia. Eso es lo que voy a hacer. Voy a dejar de venir a la iglesia para que la gente no me moleste. Ya no aguanto ese hombre hablando siempre. ¿Quién le dijo? Nadie. Nadie. Es la palabra que nos confronta. Y alguien me puede decir: hermano, pero yo no estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no estoy en drogas. ¿Estamos hablando de eso necesariamente? Estamos hablando de pecados solo socialmente visibles. No, Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay ahí en nuestro corazón? Que nadie más puede ver. Enojo, amargura, resentimiento, tal vez una falta de perdón, orgullo, justicia propia, chisme, murmuración, falta de contentamiento, amor a las riquezas. Algo que ustedes y yo sabemos nada más. Y creemos que vamos a estar tranquilos con todo eso
Podemos quedar en nuestra cama tranquilos, pero no sabemos que una tormenta se acerca. Porque Dios en su gracia no nos va a dejar dormidos. Esto es lo que Dios le dice a Jonás. A través ahora de este hombre, levántate. Llama a tu Dios. Quizás este Dios nos considere y no pereceremos. ¿Se acuerda que les dije que en su gracia no nos va a dejar dormidos? Miren que esta es la gracia de Dios. Esta palabra quizá es una palabra clave ahí. Quizá. Levanta a tu Dios, clama a tu Dios, ora. Tal vez, quizás este Dios tenga misericordia de nosotros. Quizás, ¿por qué? Porque Dios no está obligado. Quizás porque Dios no le dé la salvación a nadie. Pero este quizás apela a la misericordia de Dios, que es por gracia. Dios no está obligado en lo absoluto a tratar con ninguno de nosotros de la manera como nosotros creemos que nos merecemos. Jonás era un rebelde. Sí, nosotros también somos rebeldes. Por eso apelamos a la gracia y la misericordia de Dios. Como Nínive merecía la muerte, así Jonás merecía la muerte, y así nosotros merecemos la muerte. Pero Jonás, si clamas a tu Dios, quizá Él tenga misericordia. Y es lo que los rebeldes necesitan, misericordia. Porque como bien lo dijo mi hermano Víctor, debió haber sido decapitado inmediatamente Jonás, así como nosotros. Y si somos honestos, hermanos, sabemos también la rebeldía que hay en nuestros corazones. Y la única esperanza que el rebelde tiene es la misericordia del Señor. ¿Cuál es el mensaje de Jonás? Pon un alto a esa rebelión. Y eso es lo que les quiero dejar a ustedes hoy. Pónganle un alto a esa rebelión. Pónganle un alto a esa rebelión. Y pídanle a Dios misericordia. Porque estoy seguro que el Señor cumple sus promesas. Cuando dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor está invitando al rebelde hoy y le está ordenando que venga y que deje sus armas de rebeldía y que se rinda a Él. Si no son creyentes, su problema más grande es que este Dios es su enemigo y que este Dios está afilando su espada. Y que el día viene, la tormenta se acerca y va a ser una tormenta eterna si no se arrepienten. Pero si son hijos de Dios, si somos hijos de Dios, también el Señor nos llama a que nos arrepintamos, porque nuestra comunión con Él se ha estorbado. Él quiere restaurar esa comunión, pero también nos va a disciplinar como hijos, nos va a tratar como hijos, va a lidiar con nuestro corazón rebelde. Pero paren su rebelión y pídanle a Él misericordia. Porque es lo que dice Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso Él está diciendo, despierten. Despierten. La salvación ha llegado. Despierten. Si no son creyentes, la salvación ha llegado hoy. Despierten. Rindan su vida al Señor. Y si somos hijos de Él, despierten y vivan para Él. Dejen de esconderse. Dejen de huir. Dejen de correr lejos de Él. Corran hacia Él, porque su descanso solo se encuentra
en Él. Hubo uno que llevó la tormenta de la ira de Dios en favor del pecador que se arrepiente. Y ese es el que le está diciendo que venga. Es Cristo. Aquel que vivió la vida perfecta y fue a la cruz y tomó el lugar del pecador. Uno mayor que Jonás. ¿Se acuerdan ustedes en los evangelios? Los discípulos estaban asustados. Levántate, porque perecemos. Y Cristo estaba dormido, a diferencia de Jonás. No porque hubiera hecho nada malo. Cristo se levanta. Y a diferencia de Jonás, tiene el poder para parar la tormenta. Calla, enmudece. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Saben qué dice? ¿Qué pasó con los discípulos? Temieron con gran temor. Y dijeron, ¿quién es este? Que hasta el bien, el mal merece. Es el Cristo, que hoy les está invitando a que dejen su rebelión y a que vengan a Él. En esa tormenta que pueden encontrarse o que está a punto de venir, el Señor les está invitando a que puedan descansar solamente en Él. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor, donde hemos escuchado tu palabra y hemos sido confrontados con la realidad de este profeta. Y nos has dejado el ejemplo de este profeta para recordar que tu gracia corre más rápido que nuestra rebeldía. Tú buscaste a Jonás. Jonás no te buscó a ti. Tú lo buscaste a él. Así como buscas al pecador, Señor, para hacer de rebeldes adoradores. Perdónanos, Señor, porque nos desviamos tan fácilmente nos llenamos de orgullo, Señor, y pleitos en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ver lo feo del pecado, lo feo de nuestra rebelión, Señor, lo terrible de nuestra rebelión, para que regresemos hoy a ti. Gracias por mis hermanos acá, Señor. Mundo roto, personas rotas, que rompemos cosas. Permite, Señor, que sea tu palabra la que vaya cambiando nuestros corazones, trayendo aliento a nuestras vidas, mostrándonos las áreas donde estamos pecando, Señor. Que podamos confesar nuestro pecado, arrepentirnos y dejarlo, Señor. Que podamos despertarnos de ese sueño. Ese pecado que nos tiene entumecidos, aletargados, Señor. Ha adormecido nuestra percepción espiritual. Permite, Padre, que seamos una iglesia, Señor, que verdaderamente te adore en espíritu y en verdad. Que llamamos al pecado pecado y que lo aborrecemos. Y que nos levantamos, Señor, para ser embajadores tuyos que viven en santidad porque quieren mostrar tu carácter. Te agradezco, Padre. Te ruego por aquellos que todavía no han rendido sus vidas a Cristo, o aquellos que puedan estar engañados incluso, pensando que son creyentes. Abre sus ojos para que vean la realidad de sus vidas y la realidad de Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador.
Y aquellos que somos tuyos, Señor, santifícanos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que podamos verdaderamente mostrarle a este mundo perdido, en la tormenta de la vida, en este mundo, Señor, que podamos mostrarle la única esperanza que tenemos, aquel que calma la tormenta, aquel que es el Señor sobre todo, aquel que se ha encargado de la tormenta más grande de nuestras vidas, que es la ira tuya. Gracias, Padre, por Cristo. Y es en Él que oramos.